Acercarse al Señor, acercarse a Dios trae recompensa. En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dice aquí que el Señor tiene un galardón a aquel que le busca. Y en la versión Dios habla hoy leo: no es posible agradar a Dios sin tener fe. Escucha esto. Nos hacemos, como decimos en Guatemala, un queso para ver cómo agradamos a Dios, y Él mismo nos revela cómo lograrlo, el fundamento, teniendo fe, creyéndole. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Debemos creer que Él existe y debemos creer quién es Él. De nuevo, puedes creer en Dios y ya que lo haces, debes creer en su palabra. Porque mucha gente dice: creo en Dios, pero se inventan sus palabras. En lugar de leer sus palabras, eso es más seguro. No digo que Dios no te hable, como le habló una vez a Pedro y le dijo: 3 hombres te buscan, no te niegues a ir con ellos. Ahí estaba Dios hablando y eso no estaba escrito en ningún lado. Pero la palabra que está escrita es la más segura para no perdernos en este camino de escuchar a Dios. Entonces, la Escritura dice que es imposible que agrademos a Dios sin creerle o tener fe que Él es o que Él existe. Esas dos las quiero combinar. Existe, pero Él es. Dijimos en la arquitectura de la oración que Él es nuestra justicia, que Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, que Él es el Dios de los ejércitos, Él es nuestro pastor, Él es quien nos cuida y nos protege. Él es. Entonces ya sé que Él existe, creo que Él es, pero Él habla, Él nos da palabras. Entonces cuando nos acercamos al Señor, tenemos galardones. Cuando lo buscamos con fe, tenemos recompensas, dice otra versión. Nos acercamos a Él para aprender. En Juan capítulo 3, verso 1 leo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Qué lindo que las escrituras nos describen, nos dicen el nombre de la persona, nos describen hasta su cargo. ¿Quién era? Era un principal en la sinagoga o principal de los judíos. Entonces mira, este vino a Jesús de noche. No sé si era porque no le convenía que supieran que se estaba acercando a Jesús. Y así hay mucha gente que quiere aprender de Él, pero y le cuesta acercarse porque ¿y qué dirán? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Pues algunos no piensan muy bien, pero quiero contarte que debes relajarte porque muchísimos pensamos muy bien de los que se acercan a buscar al Señor. Pastor, ¿y puedo ir yo a la iglesia? Claro. Me encontré una persona que decía: mire, cuando deje de pecar voy a llegar. Y entonces, ¿para qué va a llegar? Digo yo, si el Señor vino por nosotros los pecadores. Eso te lo voy a dar más adelante, ponle atención. Pero ahora encontramos a una persona aquí, a Nicodemo, que se acerca de noche para aprender. ¿Cómo lo sabe, pastor? Por lo que le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Curioso, sabemos que has venido como maestro por las señales que haces. ¿Desde cuándo los maestros hacían señales? Sin embargo, él está como que: quiero aprender de Jesús porque veo que también tiene señales. Y entonces cuando le dice rabí o rabino, ojo, lo reconoce como maestro. Entonces viene Jesús y se pone en esa posición y le dice en el verso 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no venía por eso, Nicodemo. Yo no venía por eso, o sea, yo quería aprender otra cosa. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua o de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le da una gran enseñanza que hay personas
many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Todos nosotros de carne, que no hemos nacido del Espíritu. Y está como diciendo, hay dos hombres en ti, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural nació de mujer, el hombre espiritual debe nacer de Dios. Y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¡Wow! No te maravilles de esto. ¿Cómo que no te maravilles? ¿Quién no se va a maravillar? Dice, ¿cómo me está diciendo? ¿Yo puedo de viejo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? No. No estoy hablando de eso, Nicodemo. Estoy hablando que lo que es nacido de carne, carne es. Ya eres carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es el nuevo nacimiento que te hace falta. No te maravilles que te digo esto. ¿Cómo así no te maravilles? Eso es lo que vine a darles. Una nueva vida. Les vine a dar espíritu. Les vine a dar vida y vida en abundante. Vine a hacer que ustedes nazcan de nuevo a una novedad, a una nueva vida aquí, sin tener que irse de la tierra. No es tendré una nueva vida en el cielo, no, la nueva vida comienza acá. Entonces, cuando nos acercamos, mira, dice, y le creemos, tendremos recompensas o galardones. La primera recompensa, entre comillas, por acercarnos a Él, posiblemente puede ser la vida eterna. Hay quienes comienzan con ser sano. Luego nacen de nuevo. Pero aquí el orden de los factores no va a alterar el producto. Lo importante es que al final nazcas de nuevo. Nos acercamos también por necesidades. Nicodemo fue claro. Rabí, maestro, sabemos que has venido como maestro. Quiero aprender. Y él le dio una lección. Pero otra persona, como muchas, se acercaron por necesidad. En Marcos capítulo 5, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como decimos en Guatemala, estaba a fregar. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Primero, tenemos una mujer con 12 años con esta enfermedad de flujo de sangre. Es decir, no sabemos por qué tenía el flujo de sangre. Solo sabemos que tenía por 12 años dicho flujo. Ahora esta mujer ya está desesperada, ha gastado casi todo, antes le va peor. Y de pronto oye hablar de Jesús. Clásica historia. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. La conocemos muchísimos, pero dame tiempo. Y entonces ella se acerca a Jesús porque dice, cuando oyó, dijo, si tan solo toco su ropa, quedaré sana de este. Y fue sana de ese azote.
Poder fluyó de Jesús y la sanó. ¿Se acercó con qué? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y los que a Dios se acercan es necesario que crean que existe, que Él es, que Él es, y tendrá recompensa o galardón de parte de Dios por haberlo buscado. Esta mujer al final buscó a Jesús. ¿Cómo empezó la búsqueda de Jesús? Pues por una necesidad. ¿Cómo empezó la búsqueda de Nicodemo? Por una necesidad de conocimiento. La necesidad de la mujer de sanidad. No sé por qué necesidad te has acercado o estás queriendo acercarte a Jesús. Jesús. Pero quiero decirte algo para que estés tranquilo y tranquila. Se vale. Porque hay gente que dice, no, a Dios se le busca porque Él es Dios. Seamos un poco más realistas. La mayoría hemos llegado a Jesús por una necesidad. Aún tú dices, yo no estaba enfermo, yo no estaba pidiendo economía, no, y de casualidad pediste nacer de nuevo y vida eterna y perdón de pecados. Sí, entonces tú estás tan interesado como el otro, solo que tu necesidad en ese momento es otra. El que se acercó sin ninguna necesidad aparentemente al Señor Jesús, pronto aún en Cristo Jesús tendrá necesidades por las cuales se debe acercar al trono de la gracia del Señor y recibir ayuda.